Me llamo Aurora Ruiz de la Torre y nací en una casa de adobe, que ya no existe. En un pueblo de caminos polvorientos que ahora aparece en los mapas solo como un punto gris. Tengo 81 años, aunque a veces mi cuerpo insiste en que son más. Durante la mayor parte de mi vida fui muchas cosas. Esposa de Ezequiel, maestro rural, madre de Dolores, mi única hija, abuela de 2 nietos, uno de los cuales, Laura, acaba de casarse. Profesora de historia durante más de 30 años en un colegio público donde las paredes eran tan delgadas que los susurros de una clase se confundían con las quejas de otra. He vivido lo suficiente como para ver cómo el mundo se empequeñece. Las calles que antes cruzaba sin mirar, ahora me asustan. Los teléfonos parecen saber más que las personas. Y las palabras que usábamos con orgullo, honestidad, respeto, gratitud, se han vuelto reliquias, como los platos de porcelana que heredé de mi madre y que ya nadie quiere usar. Desde que enviudé, hace 22 años, he vivido sola en la misma casa que Ezequiel construyó con sus manos. Cada grieta en las paredes tiene historia. Cada baldosa irregular en la cocina conserva la huella de nuestros pasos, de nuestras discusiones, de nuestras risas. Nunca quise mudarme. Mi hija me lo sugirió muchas veces. Que una residencia, que un departamento más chico, que vivir con ella. Pero en todas esas opciones yo no veía cuidado, sino traslado. Un modo elegante de empujarme hacia los márgenes de una vida que ya no les resultaba conveniente. La casa me protege, incluso cuando me lastima. Aquí me caí una vez por alcanzar un florero, y aquí pasé 3 noches con fiebre sin que nadie se enterara. Pero aquí también sigo despertando con la luz que entra por la misma ventana, en la que Ezequiel me propuso matrimonio, con una flor de bugambilia entre los dedos. Los recuerdos, cuando una vive sola, se convierten en una segunda piel. Uno se los pone cada mañana para no sentir tanto frío. Desde que murió Ezequiel, me acostumbré al silencio. Al principio era insoportable. Me hablaba en voz alta, ponía la radio aunque no la escuchara. Me inventaba recados para salir y cruzarme con alguien. Pero con los años el silencio se volvió compañero. Me enseñó a distinguir entre estar sola y sentirse sola. Y aunque a veces me visite la tristeza, aprendí a convivir con ella como quien acepta la visita de una tía lejana que se queda más tiempo del debido. Mi relación con Dolores, mi hija, es correcta, pero distante. Ella siempre fue más parecida a su padre. Lógica, seria, exigente consigo misma y con los demás. Nunca fue de abrazar mucho ni de hablar de emociones. Me ha dicho más veces, mamá, por favor, que, mamá, te quiero. No la culpo. La eduqué para sobrevivir en un mundo que devora a los sensibles. Pero quizás, en el intento, me olvidé de enseñarle a amar sin medir. A Laura, mi nieta, la vi nacer. Sostuve su cuerpo rojo y tembloroso mientras Dolores, exhausta, dormía. Fui yo quien le dio su primer baño, quien le enseñó a leer con un libro de cuentos de hadas que aún guardó, quien la cuidaba cuando su madre trabajaba de sol a sol para escalar en la firma de abogados que tanto idolatra. A veces pienso que Laura tuvo 2 madres, pero solo una la recuerda. Con el tiempo, Laura se volvió una mezcla de su madre y de algo que no reconozco. Una criatura pulida por los años de colegio privado, las vacaciones en el extranjero, las redes sociales donde cada imagen está retocada y cada palabra calculada. Aún así, yo la seguí amando con la terquedad que solo tienen las abuelas. Cada cumpleaños le horneaba un pastel aunque me dijeran que lo compraban en pastelería. Cada Navidad le tejía un suéter, aunque ella apenas lo mirara. Y cuando cumplió 18, le entregué una caja de madera tallada con mis iniciales, dentro de la cual guardé una carta que escribí el día que nació. Ella nunca respondió. Y, sin embargo,
Yo seguí creyendo que un día lo entendería todo. Hace un mes me llegó una invitación a su boda. Un sobre blanco con letras doradas, frío como un acta notarial. No había nota escritas a mano, ni llamada previa, ni emoción en el mensaje. Solo el horario, el lugar, el nombre del salón y la indicación de vestimenta formal. No me preguntaron si podía asistir, ni si necesitaba ayuda para llegar. Por un momento dudé si ir. Pero después pensé que quizás... Laura no sabía cómo decirme lo que sentía, que quizás todo ese frío era una coraza. Que en el fondo, en su gran día, querría ver a su abuela. Así que saqué del armario mi vestido de satén perla, aquel que usé en mi propia boda hace más de 60 años. El único vestido caro que he tenido en mi vida. Lo había cosido con mis propias manos, hilo por hilo, durante noches enteras, cuando Ezequiel daba clases en los pueblos vecinos. Lo guardé envuelto en papel de arroz, con bolsitas de lavanda, y lo revisaba una vez al año para asegurarme de que el tiempo no se lo llevara. Pero un día, hace unos años, desapareció del altillo. Pensé que lo habrían tirado por error cuando reformamos el techo, aunque una parte de mí sintió que algo no cuadraba. Lo comenté con Dolores y solo dijo: «Mamá, seguro se lo comieron los ratones». Ese vestido era parte de mí, como lo son las cicatrices. No volví a hablar del tema. Para la boda de Laura, decidí no comprar nada nuevo. Me puse un conjunto que usé para la jubilación. Me peiné con esmero. Me puse los pendientes de mi madre y envolví en una caja de terciopelo una medalla de la Virgen de los Remedios que ha pasado por 5 generaciones de mujeres en mi familia. Pensé que sería mi regalo. Pensé que le haría ilusión. Pensé, como tantas veces, que aún había lugar para mí. Me equivoqué. El día de la boda amaneció envuelto en una niebla suave, de esas que parecieran susurrarle al mundo que tenga paciencia, que no corra tanto. Me desperté temprano, como de costumbre, aunque no tenía necesidad. Me quedé sentada en la orilla de la cama unos minutos, con las manos en el regazo, observando cómo la luz matinal se deslizaba por los bordes de la cortina y convertía mi modesta habitación en un cuadro. Respiré hondo. Hoy era el día de la boda de Laura. Me repetí esas palabras en silencio, como si buscara sentir algo distinto a lo que sentía. No emoción, ni nervios, ni siquiera tristeza, sino una especie de quietud espesa, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Me levanté y comencé la rutina con la lentitud que impone la edad. Lavarme el rostro, peinarme, prepararme una taza de café, aunque esa mañana no me supo a nada. Sobre la mesa tenía el sobre con la invitación, las letras doradas brillando bajo la luz débil. Lo volví a leer, sin razón aparente, como si esperara que al hacerlo por enésima vez apareciera un rastro de cariño, una palabra manuscrita, una firma afectuosa. Nada. Pura formalidad. Me vestí con cuidado. Había elegido un conjunto gris claro, sobrio pero digno, y un chal que Ezequiel me había regalado el último aniversario que compartimos. Me miré en el espejo y vi a una mujer vieja. Sí, pero no vencida. Tomé la caja de terciopelo con la medalla. La guardé en mi bolso junto con un pañuelo y un frasquito de perfume que apenas usaba, pero que quise llevar por si acaso. Salí de casa a las 11:30. La boda era a la 1, en un salón de eventos en las afueras. Un lugar que antes era una finca y que ahora aparecía en revistas sociales. El taxi tardó en llegar. El conductor me miró con desconfianza al principio, pero al ver mi bolso y mi expresión serena, dejó de hacer preguntas. Durante el trayecto me entretuve mirando por la ventana. Los árboles floreciendo, los niños corriendo en las veredas, una pareja joven que discutía sin levantar la voz.
Todo parecía seguir como si nada, como si no fuera un día especial. Al llegar al lugar, me recibió un guardia con un auricular en la oreja. Le dije mi nombre. Revisó una lista digital y luego hizo un gesto a una muchacha uniformada que se acercó rápidamente con una sonrisa congelada. «Doña Aurora, la abuela de la novia, ¿verdad? Por aquí, por favor». Caminamos por un sendero de piedra entre jardines perfectamente diseñados, con flores que parecían de catálogo. La chica no hablaba, caminaba rápido. Al llegar a una especie de entrada lateral, me indicó una mesa junto a un seto, lejos de la carpa principal. «Aquí está su lugar», dijo, y se fue sin más. Me quedé de pie, confundida. La mesa era pequeña, de esas de cafetería, sin mantel, con una silla de plástico. Encima una tarjeta blanca con mi nombre. Nada más. Desde allí, a duras penas se veía el interior del salón, decorado en tonos marfil y dorado, con centros de mesa altos y luces colgantes. La música sonaba baja, elegante. Me senté. Respiré hondo. Al principio pensé que era un error, que alguien me ubicaría en la mesa correcta en unos minutos, que solo estaban organizando los últimos detalles. Pasaron 20. Luego 30. Nadie vino. La gente comenzaba a llegar. Hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, saludos con mejillas que no se rozaban y risas huecas. Vi llegar a Dolores, mi hija, enfundada en un vestido azul noche que le quedaba impecable. La acompañaba su esposo, con quien ya no cruzo más que saludos de compromiso. Se los veía radiantes, posando para las fotos, conversando con los invitados. No me miraron. O quizás me vieron y decidieron no hacerlo. Entonces apareció Laura. Su vestido era blanco, sí, pero no liso. Tenía un bordado plateado en el pecho, un patrón que reconocí al instante. Era el mismo que cosí, punto por punto, con mis dedos de 20 años, con la aguja que me regaló mi abuela, y que guardaba como tesoro. El vestido que usé el día en que me casé con Ezequiel. El vestido que había desaparecido de mi altillo años atrás y que creí perdido para siempre. Lo llevaba ella. Laura, mi nieta, caminaba como si flotara, saludando a todos, recibiendo halagos, completamente ajena al hecho de que tenía puesto un pedazo de mi historia, algo que no le pertenecía y que, al parecer, no sabía de dónde venía. Me quedé sin aliento. Una mezcla de dolor y desconcierto me atravesó como un cuchillo frío. ¿Cómo había llegado ese vestido a sus manos? ¿Quién se lo había dado? ¿Por qué no me había preguntado? ¿Por qué no me había dicho nada? Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía incierto. En ese momento, como si el universo se burlara de mí, Laura se acercó a un grupo de jóvenes que parecían sus amigas. Una de ellas, señalando con una sonrisa burlona hacia mi rincón apartado, le dijo algo que no pude oír, pero que provocó una risa ligera en Laura. Y entonces, como si no le bastara con ignorarme, con vestirse con mi historia, como si necesitara también escupirme simbólicamente en el alma, la escuché decir, con tono despreocupado pero perfectamente audible: ¿Quién dejó entrar a esa vieja? Debería estar enterrada, no en mi boda. Las palabras me golpearon con la fuerza de una tormenta. Me doblé por dentro, como una hoja seca. Ninguna de sus amigas dijo nada. Nadie la corrigió. Nadie pareció escandalizarse. Al contrario, algunas rieron. Me sentí invisible y a la vez expuesta como nunca. Como si en ese momento mi humanidad entera hubiera sido despojada y reducida a una molestia, a un estorbo, a una sombra mal colocada.
Quise levantarme. Quise marcharme. Pero algo en mí, el mismo algo que me había sostenido durante viudez, durante enfermedades, durante ausencias, me obligó a quedarme sentada. No por orgullo, por dignidad. Porque si me iba en ese momento, sería como aceptar que tenían razón, y aunque todo dentro de mí gritaba, sabía que aún no era el momento. En lugar de llorar, abrí mi bolso. Toqué la caja de terciopelo donde guardaba la medalla, pasé los dedos sobre su superficie y recordé cuando se la entregaron a mi madre en el hospital donde nací. Recordé las historias que contaba sobre cómo esa medalla había protegido a las mujeres de nuestra familia. Recordé cómo, al dársela a Laura, imaginaba que sería una continuidad, una manera de decirle: tú vienes de algo, tú perteneces a algo. Pero ya no estaba segura de que ella quisiera pertenecer, o de que supiera siquiera qué significaba. En ese momento no solo entendí que no me habían olvidado. Habían decidido deliberadamente apartarme, borrarme. Y lo hicieron con la misma elegancia con la que se arreglan una boda, sin mancharse las manos, pero dejando claro el mensaje. No eres bienvenida. No importas. No estás invitada a este futuro que hemos construido sin ti. Apreté los labios. Sentí el temblor en las manos. Miré el vestido, tan hermoso sobre el cuerpo joven de Laura, y por primera vez no sentí orgullo ni nostalgia. Sentí pérdida, como si el pasado, con todo lo que alguna vez significó, hubiera sido tomado, usado, y luego escupido al suelo como si no valiera nada. No sabía aún qué iba a hacer. Pero en ese instante exacto, supe que no me iba a quedar callada. No sé cuánto tiempo pasé sentada en aquella mesa, en aquel rincón olvidado del jardín, tan alejada del bullicio y de las sonrisas como una piedra arrojada al fondo de un pozo seco. El sol había comenzado a bajar y las sombras de los árboles se alargaban, cubriéndome como un manto de indiferencia. A veces pasaban camareros por mi lado, llevando bandejas con copas de vino espumoso, bocadillos con nombres sofisticados que no reconocía, flores que olían a nada. Nadie me ofrecía una copa, nadie me preguntaba si deseaba un poco de agua. Era como si yo no estuviera realmente ahí, como si fuese una figura decorativa, una parte del mobiliario viejo que nadie quiso mover por respeto o por miedo a que hiciera ruido al caer. Desde mi asiento, con la espalda recta y las manos apoyadas en el bolso, observaba cómo la boda se desarrollaba como un espectáculo de teatro en el que yo, aunque había contribuido a construir el escenario, no tenía ni una línea que decir. Veía a Dolores moverse entre los invitados como si flotara, como si la ligereza del vino y la aprobación de los demás le hubiesen dado alas. Se reía con gente que no conocía. Posaba para fotos con una sonrisa ensayada y perfecta. No parecía buscarme con la mirada, ni siquiera por obligación. Laura, por su parte, se mostraba como la gran protagonista del día, abrazando a todos con una efusividad que yo no recordaba haber visto nunca en casa. Caminaba de un lado a otro, posando con un ramo de flores tan grandes que tapaban la mitad de su cuerpo, hablando con palabras que parecían venir de otro mundo. En ningún momento se acercó. Nadie se acercó. La silla en la que me sentaba tenía una pata ligeramente más corta y se tambaleaba cada vez que me movía. Aquel detalle absurdo se volvió mi única compañía durante la primera hora. Escuchaba los brindis de fondo. El micrófono distorsionaba las voces, pero reconocí las entonaciones. Un discurso del padre del novio hablando de valores de familia. Una intervención de Victoria, la madre del novio, agradeciendo a todos los que han acompañado a Laura en su camino, sin mencionar mi nombre. Me pregunté cuántos de esos invitados sabían quién era yo. ¿Cuántos sabían que la mujer sentada junto al seto
Había criado a la novia, había planchado uniformes, había cuidado noches de fiebre, había vendido su anillo de compromiso para pagar el primer semestre de universidad de Dolores, cuando su esposo se quedó sin trabajo. Seguramente ninguno. Me pregunté también si eso importaba. Si alguna vez había importado. Cerré los ojos. Escuchaba la música de fondo. Violines suaves que parecían llorar sin que nadie se diera cuenta. De pronto, sentí una mano sobre el hombro. Me sobresalté. Al girarme, vi a Dolores. Estaba radiante, maquillada con precisión milimétrica, el cabello recogido en un peinado tan tenso que parecía a punto de romperse. Su expresión era una mezcla de incomodidad y prisa. «¡Mamá!», dijo, como si recién recordara que existía. «Te viniste muy temprano, ¿no?». No supe si era una pregunta o una crítica. «Llegué a la hora que decía la invitación», respondí, en un tono que me sorprendió por lo firme. Dolores suspiró, miró alrededor, bajó un poco la voz y se inclinó. «Mira, quería explicarte lo de la mesa. No es personal. Es que Victoria insistió mucho en que el protocolo, que la prensa, que las fotos. Ya sabes cómo es ella. No podíamos poner a todos donde quisiéramos». Asentí. No porque entendiera, sino porque no tenía fuerzas para discutir. «¿Y tú qué dijiste?», pregunté. Me miró. Por un momento, dudó. Luego respondió. «Pensé que era por el bien de todos. Solo por hoy. No es gran cosa». Me quedé en silencio. No supe qué era más doloroso, la traición o la naturalidad con que me la entregaba, como si no valiera la pena ni una disculpa verdadera. «No pasa nada», dije finalmente. «Solo vine a entregarle esto a Laura». Le mostré la caja con la medalla. «Ah, qué lindo detalle. Seguro le encantará», respondió, ya mirando hacia la carpa, como si tuviera que escapar. «Se lo das tú, ¿sí?». Le extendí la caja. Dolores dudó un segundo y luego la tomó con dedos tensos. «Gracias por venir, mamá. De verdad». No me besó. No me abrazó. Se fue con la misma prisa con que había llegado. Me quedé sola otra vez. Pero algo dentro de mí había cambiado. Esa breve conversación me quitó el último velo. No se trataba de un malentendido. No era un accidente, ni una improvisación, ni un olvido. Era una decisión. Me habían apartado a propósito. Habían considerado que mi presencia resultaba incómoda, que mis arrugas no combinaban con las flores importadas, que mi voz no debía mezclarse con los brindis de una familia nueva y reluciente. Me habían escondido como se esconde un objeto viejo antes de que lleguen las visitas. Y lo más triste, lo más imperdonable, es que lo habían hecho sin remordimiento, sin siquiera imaginar que me dolería. Me levanté. Me dolían las piernas, pero no me importó. Caminé despacio hacia la entrada. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Cuando pasé junto a la carpa principal, escuché a alguien decir: «A la salud de la familia Briones y su nueva hija». Todos aplaudieron. Me di cuenta de que mi apellido no había sido pronunciado en ningún momento. Afuera, el aire era más fresco. Respiré hondo. Busqué el celular en mi bolso y marqué un número que no usaba desde hacía tiempo. Me contestó una voz masculina, grave, cordial. «¿Aurora? ¡Qué sorpresa!». «Marcelo», dije. «Necesito que me ayudes con algo. ¿Recuerdas aquel documento que firmamos hace 3 años?» Hubo una pausa al otro lado. «Claro que lo recuerdo. El testamento adicional.
con cláusulas de uso de fondos para celebraciones familiares. ¿Quieres activarlo? Sí. ¿Estás segura? Más que nunca. Él no hizo más preguntas. Era un viejo amigo de Ezequiel. Conocía mi historia. Sabía cuándo debía guardar silencio. «Dame una hora», dijo. «Haré las llamadas necesarias». Colgué. Me senté en un banco junto al estacionamiento y esperé. En mi mente repasaba cada peso que había sido aportado para esta boda. El anticipo del salón, que se pagó con mi garantía como propietaria de un terreno. El catering, cubierto con una transferencia que hice a la cuenta de Dolores, bajo la excusa de una reparación de la casa. Los arreglos florales, que encargué personalmente con un florista que conocía desde hacía años. Todo, cada detalle, había sido gestionado a través de mí. Pero, como siempre, en silencio. Como tantas otras veces, había financiado sin firmar, ayudado sin pedir, sostenido sin ser vista. Pensando que el amor se mide en sacrificios, pero ese tiempo había terminado. Cuando me sonó el celular, reconocí el número de Marcelo. «Está hecho», dijo simplemente. «Cancelaciones activadas. Se anulan los pagos diferidos. Ya deben haber comenzado a llamar». Me quedé allí unos minutos más. Luego me levanté. Caminé hasta el borde del jardín y eché un último vistazo a la escena. El banquete brillando bajo los focos. Las flores exóticas abriéndose como bocas hambrientas. Los meseros corriendo con botellas de champán. Un cuadro perfecto. Por ahora. Pero el telón estaba a punto de caer. Volví a casa en silencio. No sentía culpa. No sentía alegría. Solo una calma extraña, como si por fin estuviera alineada conmigo misma. Me senté en mi sillón, el mismo de siempre, y por primera vez en años, sentí que no me había traicionado. Regresé a casa caminando lento, con cada paso pesado pero firme, como si la gravedad de los años por fin se hubiese equilibrado con la determinación que me inundaba. La luz del atardecer se estrellaba contra las fachadas grises del barrio, pintándolo todo con un tono dorado, que hacía que hasta las paredes desconchadas parecieran importantes, como si cada rincón mereciera un último homenaje antes de que cayera la noche. Crucé la verja de hierro, empujé la puerta de madera y volví a sentir el crujido familiar bajo mis pies. Ese crujido no era solo el de las tablas, sino el de la vida entera que había vivido entre esas paredes, de los secretos guardados en los armarios, de los ecos de conversaciones largas en la cocina, de los silencios compartidos con Ezequiel frente al televisor apagado. Entré sin encender la luz. El salón estaba tibio, silencioso. De alguna manera, aquel silencio no dolía. Me quité los zapatos, los dejé con cuidado en el rincón habitual. Colgué el bolso con gesto metódico y me senté en el sillón más antiguo de la casa, el que tiene el respaldo vencido de un lado, pero que guarda el calor del cuerpo como si fuera un animal fil. Desde allí, observé mi reflejo en el vidrio de la vitrina, apenas insinuado por la luz que aún se colaba por la ventana. Vi una figura menuda, con el rostro demacrado por las horas, pero con los ojos encendidos como hace mucho no los sentía. Me observé con una mezcla de ternura y compasión, como si por fin pudiera reconocerme entera, sin maquillajes ni excusas, y aceptarme con todas mis grietas. El teléfono fijo, ese que casi nunca suena, empezó a vibrar. Lo miré sin levantarme. Sabía quién era. Dolores, seguramente. O alguno de los organizadores. Nadie más llamaba a esa hora y con tanta insistencia. No contesté. Dejé que el sonido persistiera, se apagara y luego volviera a insistir. No me afectaba. No tenía nada más que decir.
Me levanté y fui a la cocina. Puse a calentar agua, no por sed, sino por costumbre, como si el simple gesto de preparar una infusión pudiera devolverme algo de orden. Mientras esperaba, me apoyé en la mesada y observé la pared donde colgaban, desde hacía décadas, las fotos familiares enmarcadas en marcos dispares. Allí estaba Ezequiel, sonriendo con ese gesto torcido que solo mostraba cuando sabía que nadie lo miraba. Allí estaba Dolores de niña, con el uniforme escolar mal abrochado y el flequillo mal cortado. Y allí, en la esquina inferior, una foto borrosa de Laura cuando tenía 5 años, tomada en un día de campo donde las 3 comíamos pan con dulce de membrillo sobre una manta vieja. Esa imagen, tan sencilla, tan lejana, me conmovió de un modo inesperado. Recordé la risa de Laura, esa risa cristalina que tenía de niña, y que se fue apagando con los años. Recordé sus manos pequeñas aferradas a mi brazo, su voz diciendo «abuelita», con una ternura que parecía promesa. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento se había convertido en una mujer capaz de humillar sin pestañear, de reírse de una presencia silenciosa como la mía, de lucir un vestido heredado como si fuera un simple accesorio vintage, sin peso ni otra historia? La tetera silbó, rompiendo el hilo de mis pensamientos. Serví el agua en una taza de cerámica agrietada, aquella que Ezequiel había traído de un viaje a Puebla en los años 70. Me senté en la mesa, rodeada de recuerdos que no sabían defenderse, y empecé a escribir. Tomé una hoja del cuaderno de notas que siempre tengo a mano y tracé con mi letra firme el resumen de las decisiones tomadas. Cancelación de contrato de salón, anulación de pagos al catering, rescisión de acuerdos con floristas, suspensión del transporte alquilado. Cada línea que escribía era como una pequeña victoria silenciosa, un paso más hacia la restitución de mi lugar en una historia que me habían robado. No era venganza. Nunca lo fue. Era justicia. Era memoria. Era decir, estoy aquí, y he estado siempre. Terminé el té. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el celular. En la pantalla apareció el nombre de Dolores. Dejé que timbrara. Luego, un mensaje. No lo abrí. Apagué el aparato. No porque no me importara lo que tuviera que decir, sino porque por primera vez en muchos años, lo que yo tenía que decir a mí misma era más importante. Apagué todas las luces, salvo la lámpara del pasillo. Subí al altillo. Hacía años que no lo hacía de noche. Allí arriba, entre cajas con cartas, manteles bordados, carpetas de recibos y fotografías desordenadas, encontré una caja que reconocí al instante. Mi caja de costura. La abrí con manos temblorosas. Dentro estaban las agujas oxidadas, los hilos secos, los botones que había guardado por si acaso. Y en una esquina, un recorte de tela blanca con el mismo bordado que había visto en el vestido de Laura. Lo había guardado como recuerdo. Como un amuleto. Lo tomé, lo acerqué al rostro y sentí ese olor antiguo, mezcla de tiempo, encierro y polvo. Lloré. No un llanto escandaloso ni amargo. Fue un llanto calmo, largo, que me limpió los ojos como una lluvia mansa. Lloré por lo que fui, por lo que ya no soy, por lo que nunca me permitieron ser. Lloré por la Aurora joven que cosía por las noches con la ilusión de un futuro compartido, por la madre que renunció a su carrera para criar a una hija que ahora la llama mamá, con impaciencia, por la abuela que tejió años de cariño que ahora yacen, arrugados en un rincón de memoria ajena. Bajé del altillo. Guardé el recorte en mi bolso. Me acosté temprano. No dormí del todo. Soñé con la voz de Ezequiel, que me decía, «Hiciste bien». Y al despertar,
Antes de que amaneciera, decidí lo siguiente. Iba a presentarme de nuevo en la boda. No como invitada, no como parte del mobiliario invisible. Iba a ir como Aurora Ruiz de la Torre, la mujer que hizo posible cada centímetro de esa celebración, la que cosió el vestido, la que pagó las luces, la que sostuvo con sus manos el árbol genealógico de una familia que quiso arrancarla de raíz. Fui al ropero. Busqué un conjunto que no usaba desde el entierro de mi hermana. Lo planché con esmero. Me puse los pendientes que heredé de mi abuela. Y me até el cabello como lo hacía en los años 60, cuando aún tenía sueños grandes. Salí sin desayunar. Tomé un taxi. Al llegar, la escena era distinta. Algunos proveedores ya no estaban. Se notaba la tensión. El banquete estaba a medias. La música se había silenciado. Algunos invitados caminaban desconcertados. Otros hacían llamadas frenéticas. Me acerqué sin apuro. Me detuve en la entrada. Nadie me vio llegar. Nadie me esperaba. Pero esta vez, yo sí me anuncié. Caminé hasta el centro del jardín, donde Laura discutía con el organizador, con lágrimas falsas que parecían más de rabia que de tristeza. Me puse frente a ella. Me miró. Y por primera vez en años, no supo qué decir. Y yo, con la voz más firme que he tenido en mucho tiempo, le dije: «Ese vestido es mío, esa boda es mía, y yo no soy una sombra». Su rostro se descompuso. Y aunque no grité, cada palabra se clavó en el aire como una verdad que ya no podía ser ignorada. La reacción fue casi inmediata. Apenas pronuncié esas palabras, noté cómo el silencio se esparcía a mi alrededor, como un cristal roto. Las conversaciones cesaron. Las risas se apagaron. Los pasos se detuvieron. Laura seguía allí, de pie frente a mí, con el vestido que alguna vez cosí con la ilusión de una vida compartida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo. Sus ojos buscaban una respuesta, una defensa. Algo que la salvara de la verdad que acababa de estallar sin previo aviso. Yo la miraba con la serenidad de quien ha esperado toda una vida para ser vista. No dije nada más. No lo necesitaba. A veces una sola frase puede abrir una grieta que lo parte todo. Y lo que vino después no fue más que la consecuencia natural de años de silencios acumulados, de decisiones tomadas sin consultar, de desprecios disfrazados de protocolo. Un hombre joven, de rostro afilado y corbata demasiado ajustada, se acercó apresurado. Supuse que era uno de los coordinadores del evento. Se inclinó hacia Laura y murmuró algo que no pude oír, pero ella no respondió. Permanecía inmóvil, como si acabara de recibir una bofetada invisible. El hombre me miró, confundido, como quien no sabe si tiene ante sí a una invitada confundida o a una penaza pública. Yo lo miré de vuelta sin bajar la vista. Finalmente fue Dolores quien se acercó. Apareció entre los invitados con paso firme, como si acabara de recordar que tenía una madre. Llevaba el rostro endurecido, los labios pintados con precisión quirúrgica, y una expresión que oscilaba entre el enfado y la incomodidad. «¿Qué haces aquí?», dijo sin siquiera saludarme. «Este no es momento para escenas». Me quedé callada unos segundos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quise saborear el peso de ese instante. Luego hablé. Estoy donde debo estar. A diferencia de ustedes, que han estado donde les convino. Dolores frunció el ceño. Hizo un gesto para que nos apartáramos, como si aún creyera que podía controlar el daño desde la sombra. Caminamos unos metros, hasta una esquina del jardín donde nadie más podía oírnos. Allí, por primera vez en muchos años, nos miramos sin máscaras. «¿Qué quieres, mamá?»,
Preguntó con la voz baja, pero afilada. ¿Por qué hiciste esto? Porque me borraron. Respondí sin pestañear. Porque me usaron. Porque tomaron todo lo que pude dar, y cuando ya no servía para mostrarlo, me arrinconaron como una silla vieja. Porque esa boda se pagó con mis ahorros, con mi nombre, con mis años. Porque ese vestido lo hice yo con mis manos, para casarme con tu padre. Y hoy lo lleva tu hija sin saber ni siquiera de dónde salió. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Tal vez quiso negar, justificar, apaciguar. Pero se dio cuenta de que ya era tarde para todo eso. La boda ya está destruida, dijo finalmente. ¿Era eso lo que querías? ¿Arruinarlo todo? No he arruinado nada que no estuviera podrido desde antes, respondí. Lo único que hice fue quitar la alfombra, y debajo solo había desprecio. La vi tragar saliva. Vi cómo se le humedecían los ojos, pero también vi que no era por tristeza, sino por rabia. Porque se le había acabado el guión, porque ya no podía explicarse como siempre, con su tono condescendiente, con esa superioridad moral de hija perfecta. Te agradecemos todo lo que hiciste, murmuró, más como fórmula que como verdad. No vine a que me agradezcas, le dije. Vine a que me veas, a que me nombres, a que reconozcas que sin mí no hay cimientos en esta familia. A que le expliques a tu hija de dónde viene su vestido, su banquete, su vida entera. En ese momento apareció Laura, con el rostro pálido y los ojos encendidos. Ya no era la novia radiante de hace una hora, sino una mujer acorralada por una historia que no entendía del todo. ¿De qué está hablando?, preguntó mirando alternativamente a su madre y a mí. ¿Qué vestido? ¿Qué dinero? ¿Qué está pasando? Nadie respondió. Dolores guardó silencio. Así que fui yo quien lo explicó, con calma, sin levantar la voz. Le conté la historia del vestido, de cómo lo había cosido noche tras noche con una lámpara vieja en la mesa de la cocina, cuando Ezequiel viajaba a dar clases y yo me quedaba sola, soñando con un futuro que aún no conocía. Le conté cómo desapareció del altillo, cómo pensé que lo había perdido, cómo lo reconocí en cuanto la vi entrar en el jardín. Le conté que cada botón, cada hilo, cada flor bordada tenía una historia, una intención, un deseo, y que no era solo un vestido bonito, sino una reliquia familiar. Le hablé de los pagos, de las garantías firmadas, de las transferencias silenciosas, de los ahorros vaciados para financiar un evento al que ni siquiera me invitaron con el respeto mínimo. Ella me escuchaba con la boca entreabierta, como si cada palabra rompiera algo dentro de ella. A medida que hablaba, la postura de Laura se encogía. La altivez se deshacía. Empezó a entender. Empezó a recordar. Un día que vino a casa con Dolores y subieron al altillo buscando una caja de adornos. Un día en que su madre le mostró un vestido antiguo y le dijo que era de una tía lejana. Un día en que probó esa tela frente al espejo y dijo que se sentía como una princesa. «Me mentiste», susurró, mirando a su madre. «Me dijiste que era de una tía muerta. Me lo diste sin decirme de dónde venía». Dolores intentó hablar, pero ya no servía. La mentira se había hecho trizas. Laura me miró de nuevo. Sus ojos eran otros. En ellos ya no había desprecio, sino algo que se parecía al remordimiento, a la vergüenza, tal vez incluso al amor perdido. «Lo siento, abuela», dijo finalmente. «De verdad, yo no sabía». No respondí, no porque no la perdonara, sino porque aún no podía. Me giré y me alejé, dejándolas allí, madre e hija,
rodeadas por un escenario que comenzaba a desmoronarse no solo física, sino emocionalmente. Mientras caminaba hacia la salida, comenzaron los murmullos. Algunos invitados hablaban en voz baja, otros se retiraban en silencio. Una mujer mayor, que no conocía, me detuvo. «Usted es la abuela de Laura, ¿no? Qué vergüenza todo esto, pero qué dignidad la suya. ¡Qué entereza!». Le agradecí con un gesto. No necesitaba más. Esa pequeña frase me bastaba como reconocimiento. Afuera, el aire de la noche me recibió con un frescor que parecía bendición. Caminé hacia la parada de taxis sin prisa. Detrás de mí, la boda continuaba su lento colapso. El salón había perdido luces, las mesas lucían incompletas, la música se había transformado en un murmullo sin alma. Esa fiesta, construida sobre mentiras, por fin se enfrentaba a su reflejo. Al llegar a casa, me senté en la sala. Me quité los pendientes y los dejé sobre la mesa como si se tratara de medallas. No por el valor material, sino por todo lo que representaban. Apreté el bolso con fuerza. Dentro llevaba el recorte de tela del vestido, el mismo que guardé por tantos años. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré por un largo rato. Pensé en escribir una carta. A Dolores, a Laura, quizás incluso a mí misma. Pero no lo hice. En lugar de eso, tomé una libreta y escribí algo breve. Hoy fui vista. No por lo que hice, sino por quien soy. No sé si eso bastará para que me amen. Pero sí basta para que me respete yo misma. Cerré la libreta. Me preparé un té. La casa estaba en silencio. Esta vez, el silencio no pesaba. Era mi silencio. Mi casa. Mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. 2 días después de la boda, cuando el revuelo comenzaba a apagarse en los teléfonos de los organizadores y en los chismes de salón, cuando ya no quedaban flores marchitas ni copas medio vacías sobre las mesas, Dolores se presentó en mi puerta. No llamó antes. No escribió. Simplemente apareció, como tantas veces hizo en su juventud, cuando necesitaba algo que no sabía pedir. Pero esta vez no era una hija buscando consejo, ni siquiera una mujer buscando consuelo. Era alguien tambaleando entre el orgullo herido y una culpa que apenas se atrevía a nombrar. Abrí la puerta sin sorpresa. Ya la esperaba. Llevaba el rostro desmaquillado, el cabello atado sin gracia y una chaqueta que le colgaba de los hombros como si no supiera cómo vestirse en casa ajena. Se quedó en el umbral un instante, como si la madera vieja del marco pesara más que sus intenciones. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin suavidad, pero sin arrogancia. Asentí. Se sentó en la cocina, en la misma silla que usó 1000 veces de niña, la misma donde se sentaba a hacer la tarea mientras yo cocinaba, donde lloró la primera vez que la dejaron en la escuela, donde me confesó su miedo antes de su boda, y donde ahora se sentaba sin saber muy bien quién era. Le serví té sin preguntarle si quería. No por frialdad, sino porque el gesto era más verdadero que cualquier cortesía. Nos quedamos en silencio unos minutos. Ella jugueteaba con la cucharita como si allí pudiera encontrar las palabras correctas. Yo la observaba sin juzgar, pero sin suavizar mi mirada. Laura no ha querido hablar conmigo, dijo finalmente. Dice que la traicioné. No dije nada. Dice que yo te borré, que te usé, que le mentí sobre el vestido. Y tiene razón. Su voz se quebró un poco, pero no lloró. Dolores no sabe llorar en voz alta. Nunca supo. La vi llorando en el baño ayer, sola, con el vestido aún puesto. No quería quitárselo. Me dijo que no era suyo,
que nunca lo fue, que era como si se lo hubiera robado a una historia que no entendía. Se detuvo. Sus ojos se llenaron de agua, pero volvió a contenerse. Y todo eso, todo lo que pasó, es culpa mía. No respondí, porque no buscaba respuestas. Buscaba confesarse, y en el fondo sabía que yo era la única persona ante la cual podía hacerlo, sin miedo a ser reducida a cifras o explicaciones. Cuando tú firmaste los papeles para ayudarme con la casa, con el banco, con las cuentas, yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que tú no necesitabas nada más, que ya habías vivido lo tuyo, que ya estaba bien que fuera mi turno, que tú ya no tenías lugar en lo nuevo, que estabas bien con tus recuerdos, con tu jardín, con tus libros. Me miró. Pero lo que hice fue usarte y luego esconderte. Como si me diera vergüenza decir que sin ti nada de esto se hubiera hecho. Como si me molestara que los demás supieran que lo que yo tenía venía de ti. Sus manos se apretaban una contra la otra. Respiraba hondo, como si le costara seguir. La boda, mamá, no era para Laura. Era para mí. Era mi forma de mostrar que había hecho algo bien. Que había criado a una hija hermosa, inteligente, que se casaba con un buen hombre. Que era exitosa. Que tenía una familia perfecta. Pero no era cierto. Yo le enseñé a Laura a esconder los vacíos, a no mirar atrás, a no preguntar, a no incomodar. Y lo que hiciste, lo que dijiste, fue un espejo. Nos obligaste a mirarnos, y no nos gustó lo que vimos. El silencio volvió. Yo seguía callada, no por indiferencia, sino porque a veces las palabras tienen que pudrirse solas antes de que una pueda limpiarlas. Dolores se levantó. Caminó por la cocina. Se detuvo frente a la vitrina de los platos. Ese vestido, no pensé que lo reconocerías. Pensé que ya lo habías olvidado. Giré el rostro hacia ella. No olvidé nada, Dolores. A tu edad, aún no sabía lo que valía mi memoria. Pero ahora lo sé. Y sé que es lo único que me queda. Me han quitado compañía, me han quitado lugar, me han quitado voz. Pero no me han quitado lo que viví. Se volvió hacia mí. ¿Me odias? No, pero estoy aprendiendo a quererme yo misma. Algo que dejé de hacer por ustedes. Se acercó. Me tomó la mano. Fue un gesto torpe, como si no supiera ya cómo tocarme. Lo siento, mamá. De verdad. Me da vergüenza, pero también me da miedo perderte del todo. La miré a los ojos. No me perdiste. Pero ya no soy la misma. Ahora sé lo que puedo soportar y lo que no voy a permitir más. Asintió. Se fue poco después, sin dramatismo, dejando atrás una disculpa que, aunque tardía, tenía peso. Esa misma tarde recibí una carta. Escrita a mano, en papel de lino. Era de Laura. Me pedía perdón. Me decía que había llorado como nunca antes, que había descubierto en mí a una mujer que no conocía, que se sentía desnuda, frágil, pero que eso era bueno, porque por fin podía empezar a vestirse con verdad. Decía que guardaría el vestido, que no lo vendería, ni lo donaría, ni lo rompería, que lo colgaría en su casa con una placa que dijera: «Este vestido fue hecho por Aurora Ruiz de la Torre, mi abuela, con amor, con historia y con fuego». Lloré al leer eso. No porque me halagara, sino porque por primera vez mi nombre no era un susurro en la sombra, sino una llama encendida. Al día siguiente, Laura vino a verme.
No trajo flores. No trajo excusas. Trajo un cuaderno. Me dijo que quería que le contara mi vida, que quería escribirla, que quería entender de dónde venía. Nos sentamos en la misma mesa, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no hablaba al vacío, que mis palabras no rebotaban contra paredes sordas, sino que caían en tierra fértil. La historia comenzaba a cambiar. No se borraba lo vivido, no se reparaban los daños de la noche a la mañana. Pero algo se movía. Algo que era más fuerte que el orgullo, más hondo que el miedo, más limpio que la vergüenza. Era el reconocimiento, la restauración, la dignidad que vuelve. Y ese día, en el centro de esa mesa modesta, entre tazas de té y fotos desordenadas, entendí que a veces la justicia no llega con gritos, ni con castigos, sino con palabras escritas en tinta y lágrimas calladas. Y entonces, sí, por fin, respiré hondo. Y supe que no todo estaba perdido. Han pasado 3 semanas desde aquel día en que mi nombre volvió a tener peso. La casa sigue siendo la misma. Los mismos muros, los mismos sonidos al crujir el piso, los mismos pasos lentos que recorren el pasillo al amanecer. Y sin embargo, todo ha cambiado. No porque los muebles se hayan movido ni porque las heridas hayan desaparecido, sino porque dentro de mí, algo que dormía desde hace años ha despertado. No tengo más compañía que mis recuerdos, es cierto, pero ahora los siento vivos, ya no como fantasmas que me persiguen, sino como raíces profundas que me sostienen. Me levanto cada mañana con el mismo ritual: hervir el agua, preparar el té, abrir las cortinas, saludar al mundo aunque el mundo no me devuelva el saludo. Y cuando me siento frente a la mesa, ya no es solo para esperar el día, es para escribir. Laura viene los sábados por la tarde. A veces trae pasteles, otras trae solo preguntas. Se sienta frente a mí con una libreta y me escucha. Al principio era tímida, como si no supiera si tenía derecho a mirar tan adentro de mi vida, pero poco a poco se fue soltando. Me pregunta por mi infancia, por cómo conocí a Ezequiel, por cómo era el mundo cuando no había teléfonos ni pantallas, por qué elegí ser maestra, por qué guardé tanto tiempo en silencio. Le hablo sin prisa, sin adornos, sin la urgencia de dejar buena imagen. No busco impresionar, solo dejar huella. Y a veces, mientras la observo escribir, con el ceño fruncido y los labios apretados, me veo a mí misma, no en el gesto físico, sino en la voluntad de entender, en la necesidad de nombrar las cosas, en el deseo profundo de pertenecer. Dolores no viene tan seguido. Llama, sí, y se esfuerza en mostrarse atenta, pero sé que aún carga con un peso que no sabe dónde poner. Yo no la presiono. Ya no espero más de lo que puede dar. Nos hablamos con respeto, con pausas, con una distancia que ya no duele. Es una mujer que ha vivido demasiado rápido. Y ahora que el ritmo se detiene, no sabe cómo mirar atrás sin tropezar. Me gustaría decir que la perdoné del todo, pero no sería verdad. No se trata de rencor, sino de realidad. Hay heridas que no se cierran con palabras, sino con el paso del tiempo, con actos pequeños que se repiten una y otra vez hasta que dejan de doler. Y ese proceso apenas comienza. El vestido ha vuelto a mis manos. Laura lo trajo en una caja forrada en lino, envuelto con respeto, con un papel que olía a lavanda. Me pidió permiso para tomarle una foto y colocarla junto a su escritorio, como recordatorio de lo que no debe repetirse. Me pidió que lo guardara hasta que ella sienta que puede usarlo de nuevo. No para una boda, sino para una ceremonia íntima en la que celebre su propia verdad. Acepté, no por apego al objeto,
sino porque entendí que en ese gesto había algo más que disculpa. Había compromiso. No con la sangre, sino con la memoria. Desde entonces, duermo mejor. No sueño con reproches ni con escenas truncadas. No repaso diálogos que nunca ocurrieron. Mi mente descansa. Mi alma también. A veces me siento en el jardín, en esa silla antigua que Ezequiel barnizó tantas veces, y observo cómo crecen las plantas. Las bugambilias han florecido de nuevo. Y cada flor me recuerda el día en que él me las puso en el cabello sin avisar. Me toco la sien y sonrío. La soledad sigue aquí. Sí, pero ya no me asfixia. La he hecho mía. Le he puesto nombre. Le he contado mi historia. Y ella, en lugar de encerrarme, me acompaña. A veces, cuando el viento sopla fuerte y hace vibrar las ventanas, me digo a mí misma que he sobrevivido a muchas tormentas. Y que esta, como todas, también pasará. Porque soy Aurora Ruiz de la Torre, y nadie volverá a silenciarme.